¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la relación de Milei con el mundo, con otro notable invitado, Carlos Raimundi, ex embajador de Argentina ante la OEA, directamente desde Buenos Aires. Carlos Raimundi, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto, como siempre, poder conversar contigo. El gusto también es nuestro. Carlos, hablemos de el presidente Javier Milei y su relación con el resto del mundo, y me gustaría empezar por la reciente cumbre del Mercosur en Buenos Aires, en donde el presidente Milei le pasó la presidencia pro tempore al presidente Lula da Silva. Hablemos de lo que las imágenes mostraron en cuanto al lenguaje corporal. Acá estamos viendo un presidente Milei que está esperando que llegue un invitado de honor, que es el presidente Lula. Se acerca, el gesto de la cara es como cara de póker, ninguna sensación de amabilidad, de alegría, mientras que cuando llegó el de Paraguay se abrazaban. Acá claramente había una sensación de sumamente tensión, de una tensión muy grande, que no quería que no se notara. ¿Cómo leíste tú ese momento, por ejemplo? Sí, fue muy gráfico el significado del lenguaje corporal y del lenguaje explícito a lo largo de toda la reunión, de toda la estadía de los presidentes y los representantes de los países del Mercosur. Lo que pasa, Jorge, que la presidencia de Milei se inscribe en un marco más amplio, con una política exterior y una política regional calamitosa, ¿no?, para la Argentina, con consecuencias y con resultados que nosotros estamos tratando de amortiguar, estableciendo relaciones con los demás países, tanto de la región como del mundo, de manera de alguna forma de reparar los daños que genera la política exterior de Milei. Pero en concreto, en esta reunión de traspaso de la presidencia del Mercosur que se realizó en Buenos Aires, el presidente argentino, quien ocupa la presidencia de la Argentina durante todo el semestre, no hizo ninguna acción constructiva para el Mercosur, porque él ya había declarado en la anterior reunión, y ahora lo volvió a reiterar, que su intención es abandonar el Mercosur, porque él siente que cuanto más liberales sean las relaciones de la Argentina, cuanto menos ataduras tenga, en un momento donde todo el mundo en las distintas regiones se está configurando en bloques. Vos fijate los países del Pacífico, el EFTA en Francia, la Unión Europea, países africanos. Bueno, él hace todo lo contrario. Ahora, él muchas veces tiene una gestualidad que lo hace aparecer como con trastornos de personalidad, con desequilibrios. Yo creo que esos desequilibrios verdaderamente existen, pero también quisiera decir que detrás de esa irracionalidad hay una racionalidad, es decir, hay un plan. No es que, yo creo que confluyen las dos cosas. Su temperamento completamente excéntrico, salido de todo protocolo, pero al mismo tiempo un objetivo muy claro, que es transferir la gobernanza del Estado a los capitales privados. ¿No? Entonces, eso es lo que hace que él reniegue de todo lo que signifique organización
estatal o multilateral, porque allí están representados los estados. Y él no cree en el Estado porque él está puesto por todo un plan internacional, sostenido, financiado por las grandes organizaciones internacionales de la derecha más conservadora, para favorecer los intereses privados y monopólicos y la destrucción de los estados, ¿no? Y en ese sentido, no solamente vemos ese lenguaje porque está, digamos, todo lo personal en cuanto a lo que un ser humano puede sentir, pero en realidad acá estamos usando una institución que se llama la presidencia de todos los argentinos, y la presidencia de todos los argentinos no puede estar en las manos del humor del día de no importa qué persona. Ahora, incluso, como tú decías, el lenguaje, cuando él automáticamente en esa reunión del Mercosur decía sus fines, él decía que cuanto más se podía negociar por fuera del Mercosur, y lo decía en tono agresivo. Voy a la segunda parte, digamos, de lo que se ha vivido en la Argentina en los días recientes, y es el tema de los fondos buitres, en donde una jueza de los Estados Unidos ordenó que se le entregue a estos fondos buitres, y tú explícale, Carlos, a la audiencia qué son los fondos buitres, el 51% de la empresa, quizás la más importante de la Argentina, que son YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales. ¿Cómo viene esto y dónde calza Milei en todo esto? Bueno, vamos a tratar de ser sintéticos y gráficos, digamos. Primero quiero completar la respuesta anterior, que hay un segundo motivo por el cual, o que justifica la hostilidad del presidente argentino, sobre todo con el presidente de Brasil. Y es que el presidente de Brasil, Lula, aprovechó su estancia en Buenos Aires para ir a visitar a Cristina Fernández de Kirchner, que está detenida en su domicilio. Ella está padeciendo una condena de 6 años de privación de libertad, y eso obviamente le agrega motivos para la hostilidad entre Milei y Lula, ¿no? Bueno, pero yendo ya a tu pregunta. Mira, yo quisiera, como siempre, tratar de poner en contexto estas cosas. No creamos que los tribunales de Wall Street son tribunales independientes. Están absolutamente subordinados a los intereses de los grandes fondos de inversión que los sostienen. Por lo tanto, esta jueza Presca, que toma el cargo de un juez luego de su fallecimiento, que ya había condenado a la Argentina hace una década, el juez Griesa, no por YPF, no por la empresa de yacimientos. YPF es la sigla de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de la empresa estatal de petróleo de la Argentina. No en este caso por YPF, el fallo anterior fue por un canje de deuda externa. Entonces son empleados del poder financiero, no son jueces que representen la independencia de un poder, la imparcialidad, a tal punto que es una señora que establece un fallo que condena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de su empresa petrolera estatal. Es decir, es una señora que cree que la justicia, que un tribunal de Wall Street puede ser más poderoso o le puede indicar a un país soberano como la Argentina qué es lo que tiene que hacer con su petróleo. Entonces, estamos viviendo un momento de ¿cómo te podría decir? Absolutamente disparatado, en el sentido del orden de prelación de los valores, la jerarquía de los valores. No hay nada más poderoso, más soberano que un Estado que decidió hace 13 años recuperar su empresa petrolera, porque así lo permite la Constitución, porque así lo dijeron las leyes del Congreso,
y porque la empresa petrolera es argentina. ¿Y qué es lo que pasó? Que hay un porcentaje minoritario de los accionistas que le vendió a un fondo de inversión, Burford, el derecho de mitigar, ni siquiera le vendió sus acciones. No, el fondo el fondo buitre, este fondo que son fondos que tienen capacidad financiera para aguantar en el tiempo y esperar el momento más oportuno para accionar frente a la justicia, una justicia que además la tienen cooptada. Entonces, este fondo ni siquiera tiene una sola acción de la empresa petrolera, sino que lo que compró es el derecho de litigar ante el tribunal. Bueno, entonces hay toda una combinación de factores por el cual esta jueza lesiona la soberanía del país y la Argentina, ahora sus cámaras de diputados, de senadores, está planteando que la Argentina tiene su derecho soberano sobre la empresa petrolera. Y lo que dudamos mucho es cuál va a ser la posición de Milei, una vez más. Porque como él está absolutamente entregado a los capitales privados extranjeros, no sabemos, es una incógnita. Él ha dicho que no él, sino el jefe de su gabinete, ha dicho que la Argentina va a apelar ese fallo. Pero no sabemos con qué fuerza lo va a apelar, no sabemos con qué estudio jurídico lo va a apelar, porque sospechamos que es un fallo, el de esta jueza, que le sienta bien a la ideología de Milei. Es decir, que confluye en entregar el petróleo a los capitales privados. Lo que no sabemos es si los intereses privados de esta jueza coinciden con los intereses privados de Milei, porque tú fíjate, y concluyo con esto, que Milei le entrega la presidencia de la empresa a un hombre de una empresa privada. Cuando las personas de las empresas privadas se hacen cargo de una función del Estado, en general en países como los de la Argentina, siguen trabajando para las empresas privadas, no para el gobierno. Porque no son personas que están preparadas para defender la dignidad de un país, para defender la soberanía de un país, sino que están preparadas para defender los intereses privados de sus empresas. Entonces, trabajan para la empresa, llegan al gobierno, siguen trabajando para la empresa desde el gobierno, ¿no? Para sus empresas privadas, y cuando se van del gobierno, porque terminan mal, porque los echan o porque se cumple el periodo, después siguen trabajando para sus empresas privadas. Entonces, hay una confluencia entre los intereses de Milei de privatizar el petróleo en la Argentina y los intereses de la jueza que no sabemos hasta qué punto convergen. Ahora, el resto del país, los gobiernos provinciales, las cámaras legislativas, las organizaciones de derechos humanos, culturales, empresarias, sindicatos, estamos organizándonos en conjunto para defender la soberanía sobre nuestro petróleo, ¿no? ¿Y cuán importante es YPF para la economía de Argentina? Es la empresa más grande que nosotros tenemos. Además, porque tú fíjate una cosa, Jorge, cuando el petróleo de un país como la Argentina, estoy hablando de un país dependiente, un país del sur global, no es un país del norte desarrollado. Cuando el petróleo lo tiene una empresa privada, lo convierte en una commodity y lo único que le interesa, porque además son empresas privadas transnacionales, quiere decir que lo que les interesa es explotar al máximo la riqueza, no reinvertir las utilidades en el país, en nueva producción, en nuevas reservas, en descubrir nuevos yacimientos, sino girar esas utilidades al exterior para alimentar empresas que exploten el petróleo en pozos más jóvenes. Expoliar nuestros recursos, con eso girar las utilidades al exterior y explorar pozos más. Ahora, cuando un país como la Argentina recupera el petróleo para propiedad del pueblo argentino, ¿qué es lo que hace? Reinvierte las utilidades. Entonces, a partir de que en el año 2011, 2012, la Argentina recupera su empresa petrolera, descubre el yacimiento de petróleo no convencional y el yacimiento de gas no convencional, el cuarto yacimiento a nivel mundial
de petróleo no convencional y el segundo de gas no convencional. No convencional significa que el petróleo y el gas no están en grandes lagunas, sino que están en grietas, por lo tanto es más costosa la explotación, pero es una riqueza extraordinaria, que es la que hoy le permite a la Argentina tener un superávit energético que lo tiene que desarrollar, que lo tiene que utilizar no para exportar, sino para desarrollar nuestras propias industrias. Así que la importancia estratégica que tiene el petróleo y el gas de la empresa YPF es primordial para la Argentina. Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Raimundi directamente desde Buenos Aires. Carlos, ex embajador argentino en la OEA. Estamos hablando sobre Milei y su política exterior argentina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Carlos Raimundi directamente desde Buenos Aires. Carlos, ex embajador argentino en la OEA. Estamos hablando de las políticas del presidente Milei respecto a política exterior. Y acá hemos visto, Carlos, al presidente Milei viajando repetidamente a Estados Unidos, varias veces a Estados Unidos, y en la mayoría de los casos, excepto quizás se cuentan con los dedos de la mano, viajes personales para participar en eventos de la ultraderecha internacional. ¿Cómo ha sido o cómo es la relación de este señor ultraderechista con Estados Unidos? Milei llegó a la presidencia por un cansancio del pueblo argentino con toda una etapa anterior, pero yo te puedo asegurar que él no expresa, es decir, que el pueblo argentino no es mayoritariamente de ultraderecha como lo es Milei, ¿no? Milei ya ha hecho en este año y medio de presidencia, no recuerdo con exactitud, pero entre 12 y 14 viajes a los Estados Unidos. No sé si alguno fue a una visita de Estado, en general jamás fueron visitas de Estado, sino que fueron visitas a corporaciones privadas, ya sea financieras, digitales o ideológicas, ¿no? Y Milei tiene una alianza, un alineamiento automático, sin beneficio de inventario, con Donald Trump, con Benjamín Netanyahu y con Zelensky de Ucrania, en ese orden. Por lo tanto, ha expuesto a la Argentina a los riesgos de involucrarse en una conflictividad internacional que a nosotros no nos toca directamente en América Latina. América Latina es zona de paz y es zona de neutralidad, como son las políticas que siguen los gobiernos más serios de la región, como el de Brasil. Entonces, cuando esta persona, este presidente que nos toca tener temporariamente a nosotros, espero por el menor tiempo posible, nos coloca en ese esquema, nos está atando a la parte más decadente del mundo. Porque hoy el mundo es diferente de lo que era hace 30 o 40 años. Ahora estamos ya ante la inminente cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, que era donde la Argentina estaba invitada a integrarse y que Milei renunció a esa integración obedeciendo los intereses del imperialismo estadounidense. Entonces, Milei lo que no advierte, o sí lo advierte, pero actúa de manera inversa a lo conveniente, es que el mundo está viviendo una transición de un momento donde el eje atlántico, Estados Unidos, Europa Occidental, Reino Unido, dominaban el mundo. Ya no sucede eso, ya no es así. Están perdiendo poder económico, capacidad de estabilizar en política,
no son los que tienen la delantera en el control de los mares, de los puertos, de la infraestructura, del comercio. Eso se ha desplazado al bloque asiático, a los países emergentes del sur global, donde América Latina tendría que desempeñar un papel activo y la Argentina un papel activo. Milei ha hecho lo contrario. Entonces, en esta pérdida de poder, en este problema que tiene la economía de los Estados Unidos, vos conocés como la palma de tu mano los Estados Unidos, a mí me tocó vivir 4 años en Estados Unidos cumpliendo la función que tuve que cumplir en OEA, y sabemos, tanto tú como yo, que la economía de los Estados Unidos, que aquel viejo paradigma del sueño americano, hoy ya no es mayoritario por todo lo que ha implicado la desinversión, porque se han despojado del proceso industrial, lo han recolocado en otros lugares. Entonces ya no tienen aquella fortaleza económica. El anglosajón típico ya no es mayoritario en Estados Unidos, porque si uno suma todas las demás poblaciones inmigrantes islámicas, orientales, afrodescendientes, latinas, esa es la mayoría, están discriminadas, segregadas. Entonces, eso ha empobrecido mucho el rol de los Estados Unidos. Eso genera la polarización que hoy tienen los Estados Unidos y hace que algunos sectores no vean una mejor salida que el armamentismo, ¿no? Es decir, como tenemos una economía muy débil, ¿cuál puede ser un motor para reactivar la economía desde el momento que no pueden recuperar esos capitales que Trump pretendía recuperar para la industria, para la actividad económica? El armamentismo. Entonces, expanden el belicismo en el resto del mundo, pero no lo pueden sostener económicamente. Y Milei, en lugar de sostenerse en una posición neutral, en una posición digna, autónoma, se alinea con eso, lo cual nos expone a unos riesgos muy, pero muy grandes, en lugar de alinear a la Argentina en el esquema de los países emergentes, en el esquema de la integración latinoamericana. Aquí volvemos al principio de la entrevista. En lugar de fortalecer la integración regional con el Mercosur, él quiere hacer estallar el Mercosur para poner a la Argentina, para exponer a la Argentina a las guerras que hay en Medio Oriente, en Europa. Así que es canallesco el resultado, el efecto, las consecuencias que tiene la política exterior de Milei, alineado con Trump y con todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, con el ataque ilegal que hizo Netanyahu a Irán y además la masacre que está haciendo en la Franja de Gaza, ¿no? Y por supuesto, él ha dicho desde el primer día que Estados Unidos e Israel eran sus principales prioridades. Entonces, Carlos, para terminar, ¿cómo entonces anda los niveles de aprobación de su gestión? Es decir, ante todo esto, ¿cómo es que reacciona el pueblo argentino, el ciudadano de a pie? ¿Se ha dejado dominar por este ultraderechista? Mira, primero te voy a agregar una aliada que siempre cita Milei, que es Margaret Thatcher. Y para los argentinos es muy, muy sensible eso, porque Margaret Thatcher fue la responsable de la muerte de cientos y de miles de soldados argentinos. Algunos cayeron en la guerra de Malvinas, otros se suicidaron después. Tú sabes que en Argentina es mayor la cantidad de soldados que se quitaron la vida después de la guerra que los que fallecieron en la guerra, por culpa del imperialismo y el colonialismo de Margaret Thatcher. Sin embargo, el presidente argentino, en lugar de defender la soberanía de Malvinas, dice que Margaret Thatcher es una de sus referentes junto con Trump y con Israel. Con esto completo tu planteo. Ahora, en cuanto a la aprobación de Milei, mira, en Argentina no es por la cuestión geopolítica que está perdiendo aprobación, porque eso es más sofisticado. La mujer y el hombre de a pie lo que necesitan es poder ir a comprar verdura, poder comprar queso, poder llevar a su hijo a la escuela. Y la verdad que en Argentina se han desplomado todos los indicadores de consumo, de producción, de empleo. Así que el crecimiento de la desaprobación de Milei viene más
por las fallas de la economía cotidiana que por el análisis geopolítico. Pero una cosa se junta con la otra, porque está paralizado el país económicamente, productivamente. Lo único que hay es valorización financiera de las grandes energéticas, de los grandes fondos de inversión, y ese es un dinero que se fuga de la Argentina, no se aplica. Milei acaba de recibir un crédito enorme del Fondo Monetario que, en lugar de ir a obras de infraestructura, a ciencia y tecnología, a educación, a desarrollo, va a valorización financiera y luego se fuga del país para ir a los bancos extranjeros. Todo esto es lo que construye la pérdida de imagen muy progresiva que está teniendo el presidente argentino. Por eso, como te decía, esperamos que esta pesadilla termine lo antes posible, ¿no? Carlos Raimundi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, para mí es un gusto y un honor poder conversar con ustedes, Jorge. Muchísimas gracias a vos.